Capítulo 17. En ese pasaje vamos a detectar una forma tan especial que el médico Lucas, el discípulo Lucas, compañero de viajes de Pablo en sus viajes misioneros, nos dejó y nos reveló. Muy en particular los versos 24, Hechos 17, 24 hasta el verso 27. Dice así la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y esto que voy a leer es el tema que vamos a estar desarrollando estos 3 domingos. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Note, enfatizo, subraye. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Dios, en su soberanía, tiene un plan determinado de cómo hacer las cosas. Dios es un Dios de orden y Él lo tiene revelado en su palabra. Todo lo que está en la Biblia es para que nosotros nos mantengamos en pleno conocimiento de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero muchos cristianos no se meten a profundidades, no se dedican a escudriñar esas profundidades, esos planes misteriosos de Dios. Entonces Lucas, que era un médico, un profesionista, un investigador, escribió 2 de los 27 libros del Nuevo Testamento, Lucas, el Evangelio y Hechos. Él se dedicó con ese espíritu de investigación, a tratar de ir a esas partes donde muchos de nosotros no navegamos, no lo tocamos. Así es que, con este antecedente, nuestro amado hermano Lucas nos está diciendo: Dios tiene cosas que ha determinado que sucedan en determinado orden. Muchas falsas religiones y muchas falsas conclusiones teológicas y prácticas de las iglesias hoy en día se debe a pasar por alto esto que Dios quiere revelar. Se cometen muchos errores doctrinales y se enseñan muchas cosas como doctrina cuando no es el plan de Dios. Para la
iglesia, sino para otro tipo de personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios sí habla. Dios no está ausente de su creación. Dios está en completo contacto, en completa relación y en plena comunión con sus hijos. Y todas las cosas que ha revelado son para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. Así es que tenemos que darnos cuenta que según este texto, Dios nos muestra que Él tiene un predeterminado orden en el transcurso de todo este cronos, de este tiempo, para comunicarse y hacer las cosas a su manera. Estas divisiones que Lucas nos da a entender que ha prefijado, que ha ordenado, estas etapas en que Él hace las cosas, dentro de la doctrina de la exégesis cristiana y dentro de las reglas de interpretación, se les llaman dispensaciones. Las dispensaciones son épocas o tiempos en que Dios ha dicho cómo va a tratar con el hombre. Y en estas dispensaciones se define como una etapa en la revelación progresiva. Cuando decimos revelación progresiva, tenemos que entender que Dios no reveló todas las cosas de una sola vez. Fue revelando su voluntad poco a poco, paso a paso, o como se diría en música, pian pianito. Poco a poco, despacito. Había muchas cosas que no entendían y muchas preguntas que tenían. Pero cuando uno lee las Escrituras y toma en cuenta esto que la Biblia misma nos revela, que Dios sí se revela, que Dios sí actúa, que Dios sí interviene y lo hace de cierta manera, Dios constituye administraciones o reglas que hay que tomar en cuenta. Y cuando los que estudian la Biblia pasan por alto esas reglas de Dios, se cometen errores doctrinales y tenemos mucho problema que contradice la voluntad de Dios. Así es que una dispensación es un tiempo en la Escritura donde encontramos formas especiales de tratar Dios con el hombre. Grábese eso. Una dispensación es un tiempo determinado en que Dios trata con el hombre de cierta manera. En cada dispensación hay una nueva revelación de lo que Dios desea. Y hay una nueva prueba para el hombre. Esta mañana estábamos hablando de que hay tenemos en la vida muchas pruebas. Pues Dios también, en su tratar del hombre, en toda su vida que ha tenido aquí en este universo, Dios, cada época, va tratando al hombre de cierta manera. Revela su voluntad, pero le dice, esto es lo que quiero y me propongo contigo. Al hablarte de esta manera, al tratarte de esta manera, yo estoy esperando de ti esto. Lamentablemente, cada dispensación termina con un fracaso del hombre. Dios revela su voluntad. El hombre tiene que ajustarse a lo revelado. El hombre fracasa y hay un juicio por no acatar las reglas de Dios. Esas tres cosas es lo que distingue cada época o cada etapa o cada periodo en que Dios revela su voluntad. Un ejemplo de esto, vamos a leerlo por favor en las Escrituras, buscando por favor Efesios 2:7. Pablo aclara también que Dios tenía en su voluntad usarlo a él como algo especial. Dice Efesios 2:7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando, Dios tenía algo escondido
desde la eternidad, pero se propuso revelarlo en determinado tiempo. Y dice Pablo, y no lo hizo con los patriarcas, no lo hizo con los profetas, no lo hizo en el periodo intertestamentario, lo hizo conmigo. Y ni siquiera era uno de los 12 apóstoles. Él se consideraba como un apóstol abortivo, es decir, fuera de tiempo. Pero dice, pero gracias Dios, porque me escogiste a mí para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el mismo libro de Efesios, ahora vamos al capítulo 3. Versículo 5. Y Pablo ahí aclara qué cosa era lo que Dios quería mostrar en los siglos venideros, que no había ocurrido en los siglos anteriores. ¿Sí? En los siglos anteriores, antes de él, esto que Pablo va a leer hoy, estaba revelado, estaba vedado. No lo entendían, no lo sabían. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, voy a leer el verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio. Dice Pablo, Dios me reveló un misterio, como antes lo he escrito brevemente en el capítulo 2 que leímos, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, que dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y a profetas por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios tiene maneras diferentes de mostrar su voluntad, que Dios va revelando progresivamente su voluntad. No lo hizo con los patriarcas, no hizo algunas cosas que no se lo reveló a los profetas, y ahora se lo está revelando a estos apóstoles de la era del Nuevo Testamento. Con esto, Pablo confirma que lo que Lucas aclaró o mostró en el libro de Hechos es que Dios sí tiene una relación y Dios sí da a conocer sus planes. Pero hay que saber en qué momento Dios dijo tal cosa, para quiénes se lo dijo y qué era lo que se esperaba de ellos. Ahí es donde muchos, como dije, muchas religiones hacen un tutti frutti, porque ciertamente Dios en un tiempo usó la ley. Dios esperaba que el pueblo de Israel guardara toda la ley para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Israel tenía que guardar la ley como señal de que Dios había hecho un pacto con ellos, que eran el pueblo de Dios, porque las naciones gentiles no conocían a ese Dios y mucho menos conocían de esas leyes. Hoy en día, cierto grupo denominacional quiere hacernos guardar a nosotros la ley, como si nosotros fuéramos judíos. Hoy en día, cierto grupo allá afuera pretende que nosotros guardemos el sábado como los judíos tenían que hacerlo. Y eso es desconocer los lineamientos de Dios, para quién fueron ciertas leyes, en qué momento, cuándo se acabaron y cuándo ya Dios actúa de otra manera. Por ahí hay otro grupo que quiere aplicarnos que todos, para ser salvos, tenemos que hablar en lenguas, cuando Dios dijo que las lenguas extranjeras eran una señal para Israel incrédulo. Israel incrédulo, que había desobedecido a Dios y no había guardado la ley. Dios le dijo, cuando veas que vienen ejércitos y te invaden y te hablen en una lengua que no conozcas, entonces sabrás que yo estoy trayendo castigo a ti. Y eso pasó cuando llegaron a invadirlo los asirios, los caldeos, los babilónicos, los griegos, los romanos. Que venían con sus enormes jinetes, con sus caballos, con sus crines y con sus lanzas y sus escudos. Cuando vieron todo eso, dijeron, Señor, yo les dije que con otras lenguas de otras gente les iba a hablar, hasta que destruyeron el templo de Jerusalén y se los llevaron a ellos cautivos.
a naciones extranjeras. Hoy en día, los carismáticos quieren que nosotros hablemos en lengua. Y Pablo dijo que las lenguas eran señal para Israel, no para la iglesia. Abra su Biblia, hablando de esas distinciones, por favor. Ahí en 1 Corintios 14, solamente para mostrar de que hay ciertas cosas que eran para un tiempo y otras cosas que dice Dios no son para ese tiempo. 1 Corintios 14, dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal. Note, señal. Dios habla de muchas maneras. ¿De cuántas maneras habla Dios? Dios habla, o Dios habló antiguamente por sueños. Dios antiguamente habló por visiones. Dios antiguamente habló por revelaciones especiales a los profetas. Dios antiguamente habló declarando verdades orales. Dios habla también al hombre por la naturaleza, por las cosas creadas. Dios también habla al hombre por su conciencia. Dios habla también por su palabra escrita. Y lo que aquí Pablo está haciendo, está citando lo que el Antiguo Testamento decía, que las señales, que las lenguas extrañas era la forma de decirle Dios a Israel: por incrédulos ustedes van a ser castigados con ejércitos de otras naciones y les van a hablar en lenguas extrañas que ustedes no sabrán qué les dicen, pero es señal de mi juicio. Y eso lo hizo Dios con los ejércitos invasores. No, pero hoy los carismáticos quieren que todos brinquemos y hablemos en lengua como señal de que tenemos el Espíritu Santo. Que dice Pablo, espérate, eso no es para la iglesia. ¿Qué dice el versículo? Estamos leyendo el verso que les dije, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así es que Pablo está diciendo, ¿saben qué? El hablar en lenguas sí era algo que Dios usó, sí era algo que Dios tuvo como una forma de hablar. Mientras la palabra no estaba completamente revelada, Dios iba revelando progresivamente su voluntad y se fue escribiendo en libros. Pero cuando ya Dios completó su revelación, Dios mismo dijo, esto ya no va a continuar. El mismo Corintios, ahora el capítulo 13, el versículo 8. Donde Dios dice, las lenguas ya no es mi plan. Eso ya tuvo un tiempo, tuvo un propósito, fue para cierta cosa, pero no es para todos. Ve, dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hoy en día ciertos grupos quieren todavía tener apóstoles, quieren todavía tener profetas, quieren todavía tener sueños, quieren tener todavía revelaciones y quieren todavía hacer milagros y quieren todavía hablar en lenguas. ¿Qué dijo Dios? Fíjense, no tuerzan la escritura. Eso ya pasó, eso ya tuvo un propósito. Pero muchos no lo entienden. Quieren seguirlo aplicando y predicando con fuego, hasta tienen campañas de avivamiento y de sanación como si ese fuera el plan de Dios, cuando el plan de Dios es otro en este tiempo. ¿Por qué en este tiempo? Porque Dios ha venido hablando de distintas maneras. ¿Cuándo? En todos los tiempos. Hay 7 dispensaciones. 7 dispensaciones, nada más se las menciono, ahorita no las vamos a leer. Así es que en esos 7 periodos, a lo largo de todo el tiempo, ahorita estamos en la 6ª dispensación, que es la dispensación de la gracia. Dispensación de la gracia. Así es que falta una más, la dispensación del reino, la que va a ser después de la tribulación. Y por lo tanto, estamos ya en los últimos momentos de la gracia. Solamente quiere Dios levantar a su iglesia y llevarla a su presencia para que no siga sufriendo más. Esa es la esperanza de vida que tenemos, amén. Esa es la esperanza que tienen todos los que han perdido un ser querido, ver a sus
manera, lo hace con cierto propósito y para ciertas personas, no para todos. Entonces, a manera de introducción, les he dado unas buenas declaraciones. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. El escritor de Hebreos también aclara que Dios ha tenido muchas maneras de hablar en otros tiempos. Hebreos capítulo 1. ¿Qué dice? Dios, si empieza, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿dónde? En otro tiempo. ¿Por qué en otro tiempo? Porque no lo hace de la misma manera ahorita. Es una lógica sencilla. En otro tiempo habló de otra manera, a otras personas, con otros propósitos, con otros planes. Tenían que hacer tales cosas y si no lo hacían, había castigo. Dios les había dicho al pueblo de Israel: les pongo la ley para que la obedezcan. Si la obedecen, viven. Si la transgreden, mueren. Obedeció Israel guardando los mandamientos de toda la ley de Moisés, porque no son solamente los 10 mandamientos. Guardaron las leyes del Pentateuco, el pueblo de Israel. ¿La cumplieron? Si no sabemos eso, nos va a convencer cualquier carismático de que esas cosas continúan, o cualquier adventista o cualquier testigo de Jehová. ¿Cumplió Israel la voluntad de Dios guardando toda la ley? No. Entonces, ¿qué dijo Dios? Es que la ley no tenía propósito de salvar. La ley solamente tenía propósito de señalar que no puedes salvarte por ti mismo. La ley te conducía a alguien que vendría para salvarte y ayudarte y tenía que pagar un precio. Dice Pablo, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Decirte, mira, no puedes tú salvar. Y muéstrenme algún adventista que haya cumplido cabalmente toda la ley. ¿Y sabe qué hacen? Se justifican. Es que la misma Biblia dice que no podemos. Entonces, ¿qué le buscas? Si no puedes, ¿qué le buscas? ¿Sabes a quién sí tienes que buscar? Al que sí pudo. ¿Y quién pudo? Cristo Jesús. Por lo tanto, Hebreos dice, Dios ha hablado de muchas veces, de muchas maneras. Hace un instante los agarré distraídos. ¿De cuántas maneras Dios ha hablado antes? Yo dije a través de sueños. Antes usaba los sueños. Antes usaba las visiones, apariciones. Antes usaba revelaciones. Antes Dios hacía declaraciones directas de su voluntad de manera oral. Y le decía, escribe. Y tenía que escribir como Dios decía. Dios habla también a través de la naturaleza, toda la creación. Y Dios nos habla a través de la conciencia. La misma conciencia Dios la usa para reprendernos. O a veces para defendernos, para apapacharnos. Pero la conciencia hay que saber cómo tratarla, porque a veces es amiga y a veces es enemiga. Depende de qué la alimentas, de qué alimentas tu conciencia. Si tú alimentas tu conciencia de la palabra de Dios, va a ser buena consejera. Pero si tu conciencia está alimentada del mundo, de la filosofía de los mundanos, de los impíos, tu conciencia está alimentada de lo malo. Por eso, ¿cuántos años nos estuvieron diciendo que el robar y el mentir era naturaleza de los mexicanos? Que robamos porque así somos por naturaleza. ¿Sí o no? Y hoy llega un gobierno que dice, no mentir, no robar, no hacer trampas. ¿Cómo? Antes era justificado robar porque así son los mexicanos. Mienten porque así son. Pero dice Dios, no, así se hicieron. Pero eso puede cambiar. Eso se puede quitar. ¿Cómo? Alimentando de la palabra de Dios tu vida, informándote bien de lo que Dios dice. Así es que en Hebreos dice, ha hablado muchas maneras en otro tiempo a los padres, a nuestros padres, a los patriarcas, a los antepasados. ¿Y qué métodos ha usado Dios? A los profetas. Esa es una de las maneras que Dios ha usado. Pero yo les mencioné muchas otras. Y aquí viene una nueva.
y Dios nunca había usado. Que ahora es su nuevo método, su nuevo plan. ¿Cuál es ese nuevo método? ¿Cuál es la nueva forma en que Dios ha decidido ahora hablar? Versículo 3. No. En estos postreros días, o sea, en estos últimos días, en los que estamos, y en los que estamos desde el tiempo en que la iglesia se fundó. Los apóstoles fueron los que pusieron los cimientos de la iglesia. De hecho, Jesús dijo, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no es Pedro sobre quien está fundada la iglesia, es Cristo Jesús. Es la roca la que nos sostiene y la que nos defiende y nos mantiene. Por lo tanto, dice Pablo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y antes, ¿no hablaba Dios por el Hijo? No era común. Oye lo que dije, no era común. Pero antes, en el Antiguo Testamento, Jesucristo aparecía en visión. Jesucristo tomaba forma de humana. Se le apareció a Gedeón, se le apareció a Josué, se le apareció a Isaías, se le apareció a tantos profetas, pero no era la forma común. Ahorita es la forma única. Esta es la forma única ahorita. Antes lo hacía Dios si quería, si le placía. Incluso Moisés dijo, Señor, muéstrame el rostro, quiero verte. Le dijo el Señor, espérate Moisés, no me vas a ver el rostro. ¿Me vas a ver qué dijo? La espalda, porque no, nadie puede ver ni va a vivir para contarlo. Así es que Dios era permisivo, Dios era soberano y se revelaba como Él quería, hablaba como Él quería. El tiempo que fuera necesario, daba a conocer su voluntad, daba a conocer el castigo si no lo hacían y daba a conocer la oportunidad de que pudieran ellos actuar conforme a su plan. Así es que lo que estamos poniendo es un precedente para enseñar que Dios sí está interesado en todo lo que nos pasa, pero no todo lo que está en la Biblia se aplica al cristiano de hoy en día. Hay algunas cosas que fueron solamente para el pueblo de Israel. Hay algunas cosas que fueron solamente instrucciones para los apóstoles. Y hay que saber diferenciar y buscar cuando la Biblia da instrucciones directas para todo creyente en su forma universal o global. Y aquí está lo que Dios en su palabra nos muestra. Una tercera cosa que quiero darles como tip para diferenciar que Dios sí cambia. Dios sí cambia en la forma de tratar con el hombre, pero Dios no cambia en su esencia. Es decir, Dios no cambia en su carácter. Dios va a seguir santo ayer, hoy y por los siglos. Dios va a seguir siendo perfecto ayer, hoy y por los siglos. Dios va a seguir siendo el Señor y el amo del universo por todas las centurias. Y eso no cambia. A eso se le llama doctrina de la inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios significa que Él, como Dios en su esencia, nunca deja de ser Dios. Dios nunca deja de ser Dios. Imagínense, hermano David, si Dios dejara de ser Dios en algún momento, ¿qué pasaría de nosotros? Estaríamos arruinados. Si yo dijera, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. ¿Y dónde está su omnipotencia? Si yo dijera, yo no puedo estar donde tú me necesitas. ¿Y dónde está su omnipresencia? Si yo dijera, pues yo no sé ciertas cosas. ¿Dónde está que Él es omnisciente? Tendríamos grandes aprietos. Dios, como ser eterno, no cambia. Como persona, no cambia. De hecho, se le aplica también a Jesucristo esa misma disposición. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo, ¿qué es? Se me perdió el versículo. Es Hebreos capítulo 13, me parece, ¿no? Versículo 8. Hebreos 13, 8. Sí, 13, 8.
Hebreos 13:8. Vean lo que dice. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy, ¿y cuánto más? Y por los siglos. De aquí en adelante, ¿cuánto tiempo falta para que se termine la forma de actuar Dios con este universo? No con la tierra, con el universo. ¿Cuánto tiempo falta? Para Dios un año son como miles y miles, son como un día, segundos. Así es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios ha dicho un día que va a establecer su reino aquí en la tierra, que Israel volverá a ser cabeza y no cola, que Israel será la corona de todas las naciones y todos van a querer estar en Jerusalén, porque allá estará el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Y cuándo va a ser eso? En el milenio. Cristo pondrá su reino aquí en la tierra. Pero ¿cuánto falta para eso? Pues cuando menos 7 años de la tribulación, que empiezan cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, y después algunos días más, y después 1000 años más para que se establezca el reino. Y después de que Dios establece el reino y pasen los 1000 años y atrape a Satanás y lo encadenen, ¿cuánto tiempo más le va a quedar de vida a esta creación? No lo sabemos. Pero lo que Dios actúa de cierta manera en determinados tiempos, ahí está la prueba. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno quiere conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para entender la Biblia. Incluso cualquier persona que estudia las dispensaciones será un mejor estudiante, un mejor creyente, con un mejor entendimiento. Porque las dispensaciones nos ubican en ciertos tiempos, en el actuar de Dios de cierta manera, en los planes de Dios, en lo que requiere al hombre y lo que le va a pasar si no obedece. Por lo tanto, les invito, hermanos, que no se pierdan los siguientes 2 mensajes, porque vamos a desmenuzar las 7 dispensaciones. Yo a los jovencitos les doy una probadita, nada más ahí así, a voladita, porque alguna vez Arturo me lo pidió para los varones, también nada más así, someramente. Pero sí, íbamos a navegar en aguas profundas, ¿no? Sí, vamos a entrar a esos detalles. Y espero que se traiga su Dramamine, que se lo tome para que usted despierte. No, se lo va a dormir, ¿verdad? No se lo véngase, bien bañadito, bien despierto. Así es que es necesario, hermanos, entender que hay un claro propósito de Dios revelado en las Escrituras, y ellas nos dicen cuándo se aplican. ¿Cuándo se aplican? Por ejemplo, no sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿de dónde encontró Caín a su esposa? ¿De dónde encontró Caín a su esposa? Si venía como hermano Abel, venía como hermano Aser. Y si Adán fue el único hombre en la tierra que Dios hizo y después hizo a su esposa y tuvieron hijos, ¿de dónde salieron las esposas para ellos? Porque después se casaron. ¿De dónde salieron los hijos? ¿Eran hijas de angelitas? ¿Eran hijas de superhombres, verdad? Gigantes que había antes ahí. Nacieron algunos enanitos y con eso se casaron los hombres. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Porque dijo Caín, Dios le dijo, maldito serás y errante vas a ser. Dijo, cualquiera que me encuentre me va a matar. ¿En quién estaba pensando Caín? En otros hombres. ¿Pero quiénes eran? ¿De dónde salió su esposa? Abraham estaba casado con una media hermana de él. ¿Usted lo sabía? Con una media hermana de él. Así es que cuando aquel rey la vio bañarse, dijo, tráigala, quiero casarme con ella. Abraham mintió. Le dije, no, ella es tu esposa. No, es mi hermana. ¿Me acuerdas? Es mi hermana. Dijo una media mentira. Porque es de las hermanas. Pero ¿por qué se casaban entre familiares? ¿Por qué no les dio la enfermedad del rey? ¿Sabe cuál es la enfermedad de los reyes? La hemofilia. Que se casan entre puros cortesanos, entre puras familias reales, para que la
para que no se vayan las cerezas a la prole y a la chusma, ¿verdad? Sino que se queden nada más en la realeza. ¿Por qué no les dio hemofilia? ¿Por qué no tuvieron problemas en la sangre? El problema principal es la falta de coagulación. ¿Por qué no les dio ese problema? Porque Dios tenía un plan en las primeras dispensaciones. Y una vez que se cumplió su plan, ¿sabe qué dijo después? Que estaba prohibido casarse entre familiares. ¿Por qué después Dios cambió? Porque ya cambió el propósito por el cual lo había permitido en la dispensación de inocencia, de conciencia y de gobierno humano. Las primeras tres. Bueno, ya empieza la dispensación de la ley. Dios comienza a regular la vida civil, comercial, las relaciones, hasta el culto. Dios dice, va a hacerse ahora de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios puso orden. Así creó Dios el mundo con orden, ¿no es cierto? Y entonces, para que el mundo sí pudiera poblar y Adán llegar a ser padre de multitudes de gentes y Abraham llegar a tener multitudes como las estrellas, Dios permitió por cierto tiempo que pudiera haber relaciones entre familiares. Hoy se ve como un pecado grande. Incesto entre familiares y problemas de sangre. ¿Y quién hizo? Lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque puede. Detuvo las cosas de cierta manera porque tenía un plan. Las permitió porque tenía un propósito. Pero una vez que su propósito cumplió, dijo, ya no más. Ahora va a ser así. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Entender la nueva revelación de Dios. Ajustarse a la revelación de Dios. Y si no lo hace, juicio, castigo. ¿Y qué ha hecho Dios en todas las dispensaciones? Ha fracasado. Hoy, usted está en un tiempo de gracia. Dios espera que el hombre en estos tiempos conozca cómo Dios quiere que se le obedezca. Conozca cuál es el propósito por el que usted tiene vida. Porque Dios le ha permitido que viva hasta este momento. Y hace un instante lo leímos. ¿Cuál es el propósito principal que Dios tiene en este tiempo de gracia? Lo leímos en el libro de Hechos. Regresamos allá. Hechos 17, 24. Dice Pablo, porque yo creo que es Lucas el que escribió el libro de Lucas, dice el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto no lo entienden los católicos, ¿verdad? Pero ahí está. Eso es para ellos. Es su problema. Verso 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Si Dios dice que hizo una sola sangre, ¿por qué es que ahora hay sangre tipo A, tipo B, tipo O y el factor RH? ¿Por qué ahora hay diferentes sangres? Y positivo y negativo, ¿verdad? Y algunos son universales. Entonces Dios dice, yo establezco las leyes, yo pongo las reglas y el hombre tiene que sujetarse. Y dice, ha hecho de una sola sangre, ¿dónde estoy? 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Dice Dios, te quiero que vivas en la tierra. Bueno, ¿y qué de esos que quieren irse a vivir a Marte? ¿Y qué de esos que quieren irse a vivir abajo del mar, como Nemo, ¿verdad? Que anda buscando sus souvenirs abajo del mar? ¿Qué de aquellos que quieren irse a vivir a la luna? ¿Está bien? Pues está bien, si lo pueden pagar, que lo paguen y que se vayan y que les vaya bien, que nos dejen solos. Para que contaminen menos, vayan a echar a perder otros lugares.
qué Dios quiere que el hombre viva? ¿Con qué propósito Dios tiene en este tiempo de gracia el darte vida, el darte aliento a ti? Dice, para que vivas. Ajá, pero ¿que vivas para qué? Y ahí es donde muchos se equivocan, como dijo una hermana en ese instante. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque el hombre se ha apartado del propósito y del plan de Dios para vivir aquí en la tierra, sí, algunos más se dedican la vida para trabajar y otros menos productivos para divertirse y otros menos gozosos para dormir. Esos son los melosos, ¿verdad? Y algunos más, los rebeldes, para matar, y otros que no les gusta lo poquito para robar, y a los que les gusta la pachanga y el pues para hacer sexual y fiestas y bullangas. Pero ese es el plan por el cual Dios se tiene aquí. No, vean lo que dice. Y les ha predicado el orden de los tiempos. En otras palabras, Dios te tiene a ti cierto tiempo de vida. Dios te permite que vives con cierto propósito en esta época, en esta era o en esta dispensación. Y te fija un límite. Hay cierto límite, no lo traspases. Y cuando el hombre traspasa los límites que Dios ha puesto, se convierte en transgresor. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora necesita entender que la vida no es para vivirla así en borracheras, en drogadicción, en pleitos, en fiestas o en puro trabajo. Hay que darle tiempo a Dios, porque para eso usted tiene aquí versículo que sigue, el 27. ¿Para qué nos tiene aquí en la tierra? Dice, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque dice Lucas, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está aquí. Dios te ama, Dios tiene un plan para ti. Y ahorita en esta dispensación, Dios quiere de ti algo. Dios quiere que obedezcas su plan y vayas a Jesucristo. Esa es su voluntad, que todos busquen a Cristo, que todos honren al Hijo. Porque si alguno no honra al Hijo, habrá un día en que se van a poner de rodillas y van a estar de pie para ser juzgados en el trono blanco y ser lanzados al agua del fuego. ¿Por qué? Por no haber obedecido en el tiempo de gracia en que Dios les permitió buscar la salvación. Ahorita que estamos aquí, Dios a todos los hombres les da oportunidad para que se arrepientan. Dios ahorita está actuando por fe. Todo aquel que ponga su fe en Jesucristo vivirá. Todo aquel que haya muerto creyendo en Cristo se resucitará y estará con el Señor. Y dice Lucas en su libro, Dios quiere que todos busquen a Dios. ¿Por qué? Verso 28, porque en Él vivimos. Vivimos por causa de Él. Por Él nos movemos. Por Él nos movemos. No digan, me muevo porque yo tengo mi moto. Me muevo porque yo tengo mi carro. Me muevo porque yo pago mis pasajes. Espérate. ¿Y quién tiene las piernas? ¿Quién te dio el corazón para que está alimentando tu energía para que te muevas? ¿Y quién te dio la mente y la voluntad para que sepas decidir a dónde vas? ¿Qué comes? ¿Qué te pones? ¿A quién saludas? ¿Dónde trabajas? ¿Quién te dio esa capacidad de pensar? No eres tú. Entonces Dios quiere que lo reconozcas como el Señor de este universo, el que puede ayudarte, el que puede transformarte si tú te has equivocado de vida o has tomado malas elecciones. Dice Lucas, porque en Él somos y por Él nos movemos y por Él vivimos. Y cuando el hombre no reconoce que vive por la gracia de Dios, ¿cuántos accidentes y no morir? Dice, es que soy un superhombre. Fíjese nada más, es que soy un hombre X. Me gustan
las cosas extremas, y ya sé cómo brincar si mi moto se va para acá, o si la bicicleta se va para acá, o si el carro va para allá, ya sé qué hacer. ¿Piensan que están vivos? Porque son hombres de mucha agilidad mental y destreza física. No, estás vivo porque Dios lo ha decidido llevar. Tiene un plan para ti y te va a dar la oportunidad que te encuentres con el Evangelio, y te va a dar la oportunidad de dos cosas: o que lo aceptes, que es la mejor decisión, o que lo rechaces, que será tu condenación. Y cuando Dios te dé esa oportunidad, no sé cuántas veces dirá algún día: ok, ya me entendió, me lo llevo a dar cuentas de lo que no hiciste o de lo que hiciste en el plan que Dios te estaba mostrando. Es que Lucas sí entiende muy bien que Dios tiene formas de actuar diferentes. Y si ahorita, hermanos, Dios nos está permitiendo pasar por circunstancias que no pensábamos que nos iba a tocar, crisis sanitarias, crisis económicas, crisis en el país, políticas, crisis ambientales, aprendamos lo que Job aprendió. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No le atribuyó a Dios despropósito alguno en lo que estaba Dios haciendo. No se puso de renuente contra Dios para decirle: oye Dios, ¿por qué me hablas así en ese tono? El tono en que tú me hablas es puras crisis. Le manda una enfermedad que lo postra, le manda una calamidad que destruye a todos sus hijos, le manda un pensamiento negativo a su esposa que lo maldice y desea que se muera. Sus propios criados, a quienes él ayudaba, también comienzan a hablar mal de Job. ¿Pero qué hizo Job? Le dijo a su esposa que recibiremos de Dios bienes, y los males que Él permite no los vamos a aceptar como parte de su plan. Y en todo eso no pecó con sus labios. Tienes que saber que Dios puede usar ciertas circunstancias en la vida también para hablarte. Dios no solamente habló por sueños. Dios no solamente habló por profetas. Dios no solamente habló por medio de visiones. Dios no solamente habló por revelaciones directas o cosas que fue mostrando en su plan, como lo hizo con Daniel. Dios no solamente habla con la conciencia, Dios puede hablar con las crisis que pone en tu vida. Crisis matrimoniales, crisis existenciales. Ay, pues escuché a alguien que dijo que alguien se quería quitar la vida. Son crisis existenciales. Querer salir de aquí, ¿por qué? Porque no encuentran el propósito ni la solución a los problemas que tienen en su vida. Cuando Dios dice: aquí estoy yo, aquí estoy para ayudarte. Humíllate para que yo pueda exaltarte cuando fuere tiempo. Sométete a mí, dame a conocer tu voluntad, dice el Señor, y hallarás gracia y oportuno socorro. Así es que de esto va a tratar nuestros temas. Que Dios no está solamente allá sentado en su trono lejos de nosotros, no. Le repito, cada dispensación comienza con una nueva revelación establecida por Dios en aquella época o en aquel tiempo. Trae un privilegio que el hombre tiene que hacer. Trae una responsabilidad que tiene que hacer. Si no lo hace, habrá fracaso. Y no hay cosa que le preocupe más al hombre que ser un fracasado. Imagínense haber fracasado como persona en la vida, una vida desperdiciada, haber fracasado en las relaciones personales, fracasar en el matrimonio, fracasar en el negocio, fracasar en el último momento en no darle a Dios su vida. Será el más grande fracaso, no haber arreglado cuenta con Dios mientras tenía su último respiro. Como aquel ladrón en la cruz, estando crucificado, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso.
No importa en qué momento el hombre reconozca que ha fracasado, que no le ha dado a Dios la vida, que ha fracasado en el matrimonio, en el negocio, con los amigos, en todas las áreas, pero Dios te da la oportunidad para que rectifiques. Y en estas dispensaciones, en cada dispensación, Dios dio instrucciones diferentes. Así es que lo que Dios le dijo a Israel no se aplica a la iglesia del Nuevo Testamento. No se aplica a la iglesia de los últimos tiempos. Lo que Dios le dijo a los profetas en ciertas cosas es solamente para ellos. Por lo tanto, hoy en día, el Hijo de Dios en el actual periodo de gracia nos está invitando a que entendamos cómo es Él. ¿Y cómo es Él en este periodo de gracia? Es justo, es limpio, es santo, es eterno, es invisible, es poderoso, es protector, es Señor de señores, es Rey de reyes. Y el que quiera estar en paz con Dios necesita reconocer que Dios te habla a ti de manera diferente. Dios no te va a hablar a ti como lo hizo con Adán. ¿Y cómo lo hizo con Adán? Adán estaba una tardecita por ahí y dice: Señor, oí tu voz en el huerto y me escondí. Y le dice Dios a Adán: ¿y por qué te escondiste? Ah, porque descubrí que estaba desnudo. ¿Y cómo supiste que estaba desnudo? ¿Has comido de lo que yo te dije que no hicieras? No esperes que Dios te hable así a ti como lo hizo con Adán, porque eso es lo que muchos piensan. No, es que yo sentí a Dios que estaba ahí en mi cama, sentí cuando su mano me tomó en su brazo, sentí como papá Dios me dijo: eres mi hijo amado. Espérate, Dios ya no habla así. ¿Qué dice Hebreos? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado ¿por quién? Por medio del Hijo. Y el Hijo nos dice: todo lo que quieras saber está aquí. Eso dijo el Señor, está aquí. Y todo es con Él. Tenemos que entender que Dios ya no te va a pedir a ti lo mismo que le pidió a Abraham. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Que sacrificara a su hijo Isaac. A ver, ahí ven una parejita aquí, preciosa la pareja. Pero imagínense que Dios le dijera: a ver, este varón, ese niñito que trae, sacrifícamelo y tráiganlo para y así salvo a tu familia. ¿Pero qué? ¿Así actúa Dios hoy? No, Dios lo hizo con Abraham porque tenía un propósito para mostrarle algo a toda la nación de Israel, que vendría un salvador sustituto. Y el sustituto no era Isaac, era aquel cordero que estaba en la salsa. Y cuando Isaac oyó que estaba balando, sin duda los ojitos de Isaac brillaron. Papá, ¿ya oíste lo que está hablando? Digo: sí, ya lo dijo. ¿Qué le dice Dios? Abraham, detén tu mano, porque hoy conozco que eres un hombre de obediencia y de fe. Destraba aquel cordero y ponlo en lugar de Isaac. ¿Por qué? Porque Dios estaba ilustrando de manera gráfica. Antes no había transparencia ni había internet. Ese hijo que iba a morir somos todos nosotros, los pecadores. Cada quien debe morir por su propio pecado. Pero en la gracia de Dios, en el amor de Dios, dijo: no, yo tengo otro plan. Yo tengo a un hijo desde la eternidad que va a morir por todos los pecadores. Quita ese cordero, amárralo y sacrifícalo. ¿Sabe quién era ese cordero? ¿A quién tipificaba? ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Juan el Bautista apareció para aclarar lo que los hebreos no entendían en el Antiguo Testamento. Que esas ovejas que sacrificaban en el templo, que esos bueyes, que esas vacas, que esos palominos, todo era referente a uno que vendría a tomar su lugar, sin pecado, sin contaminación, no nacido de hombre, sino nacido del Espíritu Santo. Y cuando Abraham vio ese cordero, lo sacrificó.
usted no espere que Dios le hable a usted pidiéndole lo mismo que él hizo con Noé. Dios a Noé le pidió que construyera un arca. Aunque fueras arquitecto, Dios no te lo pediría. No, ¿por qué? Porque Dios en cada época, en cada tiempo, en cada periodo, tiene formas diferentes de ¿qué? De mostrar su voluntad. Le pide al hombre que actúe en conformidad a lo que le está pidiendo. Hay una responsabilidad. Y si el hombre no lo hace, hay un castigo o un juicio. ¿Qué le pide Dios al hombre ahorita en este tiempo de gracia, en el tiempo de la iglesia? Que creas en el Señor Jesucristo y que seas salvo tú y tu casa. ¿Qué le pide Dios a la iglesia? Que compartamos esta palabra con todos, a todas las naciones, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Porque si no lo hacemos, Dios pedirá la sangre de sus familiares o amigos a quienes no les hablamos, la pedirá de nuestras manos. Dice la Biblia, horrenda es caer en manos de un Dios allá. Esa es la responsabilidad para la iglesia. Compartir la palabra, extender el reino, hablarle a otros, fortalecer su fe mientras no llega el día en que el Señor venga por nosotros, edificarnos, ayudarnos mutuamente, querernos, estimularnos al amor, perdonarnos si nos hemos ofendido unos a otros, ayudar a otros si tenemos la posibilidad, si tenemos recursos, si Dios te ha bendecido. Comparte con el que tiene necesidad, porque no piensas que tienes así nada más para ti. Dios te ha bendecido para que seas de bendición a otros también. ¿Cuál es la responsabilidad del incrédulo ahorita en este mundo? Oír a Dios, conocer que el plan de Dios es su palabra y que su palabra, los 66 libros hablan de Jesucristo, y la responsabilidad del hombre es aceptar por fe a Jesucristo mientras tiene vida, porque después de la muerte no hay esperanza. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Eso tiene que entenderlo cualquier varón, hombre, mujer, de cualquier denominación, porque hay algunos que piensan que después de la muerte van a ser rescatados, que después de la muerte pueden todavía venir para acá, echarse unos tamalitos, que después de la muerte algunos piensan que sus almas andan por ahí divagando y que con un cordón de plata ahí, pues, otros que tienen una aureola por ahí, un astro de luz, que son seres resplandecientes, tantas cosas que el hombre equivocadamente cree. Y Dios dice, no, eso no es lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita es salvación en Cristo Jesús. Tu responsabilidad es aceptarla. Y si no quieres eso, rechazarla. Pero cualquiera de las dos cosas que hagas traerá consecuencias. Si lo aceptas, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la rechazas, será lanzado al lago de fuego donde el gusano y la lumbre nunca mueren y nunca se apagan. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Eso es lo que tiene que entender el hombre incrédulo en este tiempo. Por eso dice Lucas, nos ha predicado los tiempos para que busquen a Dios. Porque Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios te ama, Dios te habla y Dios tiene un plan para que tú lo conozcas. Hoy empezamos de manera general, como dije, a estudiar esto que le llamamos las dispensaciones proféticas. Dios en el tiempo tiene diferentes formas de trabajar. El hombre tiene responsabilidades que cumplir en esas épocas, y si no lo hace, si fracasa, hay un juicio. Ojalá que nos podamos ver aquí, y si no puede venir aquí, sintonice mi canal de YouTube donde subo todas las presentaciones y ahí puede verlas, y si no, no pasa nada. Que Dios les bendiga. Oramos. Señor, te agradecemos en esta mañana porque hemos entendido que tú nos hablas de distintas maneras, Señor, y que a través de tu trato con el hombre en la historia, en todos los años que el hombre ha vivido aquí en la tierra, o siglos,
tú has estado hablando de distintas formas, Señor. Y en cada época, en cada periodo, has mostrado tu revelación de una forma clara. Has usado muchos medios, sueños, visiones, revelaciones, profetas, patriarcas, apóstoles, predicadores, misioneros, gente común, para que el hombre conozca tu voluntad en el tiempo en que está viviendo. A nosotros, Señor, nos han alcanzado los tiempos finales. Estamos ya en la culminación de lo que tú harás con este mundo, con este universo. Y estamos dispuestos a entender, Señor, para prepararnos en lo que tú nos pides. Te doy las gracias por aquellos que ya han aceptado el reto de aceptar por fe a Jesucristo como su Salvador. Y no tememos a la muerte, ni a lo que pase mientras vivimos si tú no llegas antes por nosotros. Porque tú nos fortaleces y tú nos ayudas a cruzar ese valle de muerte, o de sombras, o de problemas, o de crisis, porque tú estás con nosotros. Hay de aquellos, Señor, que no tienen esperanza. Hay de aquellos que no están seguros de sus vidas. Hay de aquellos que sus religiones, o sus terapias, o sus grupos de rehabilitación no los han podido ayudar. Porque tienen que entender que el único que puede cambiar la vida es el que la hizo, y ese eres tú, Señor. Bendice en esta mañana a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a nuestras visitas, a donde este mensaje llegue a través de las plataformas digitales o de los canales digitales, y que entiendan también que Dios les habla a ellos también, que esas herramientas digitales, que estas plataformas son con el propósito de que tu palabra se divulgue a donde no podemos llegar físicamente, pero que tú permites la ciencia del hombre para usarlo para bien. Y esta es una forma en que tú también a ellos les hablas. Dios puede usar las plataformas digitales para que tu palabra llegue donde no podría entrar nunca jamás. Que tu Santo Espíritu quebrante sus corazones, que tu palabra los llene de esperanza y que su fe sea puesta en ti y no en otras cosas superfluas o extrañas que engañan y hunden al hombre en más condenación. Te lo pedimos en Cristo. Puedo oír tu voz llamando con acentos cariñosos. Puedo oír tu llamamiento. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes. Si tu mano me conduce, Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, por la senda dolorosa, y al seguirte siempre alegre, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, si tu mano me conduce. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si tu gracia me sostiene, y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, si tu mano me conduce. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria
seguir.